Estamos de regreso a un punto y contrapunto. La semana pasada inició la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, con una agenda que parece cada vez más urgente y amplia. Desde el cambio climático y la importancia de lograr consensos y acciones concretas para atender y contener sus efectos, hasta la pandemia y la improbable misión de convencer a países ricos que han acaparado vacunas, de compartirlas con las naciones más pobres y lograr así que haya más personas vacunadas en beneficio de todo el planeta. Veamos el contexto. La semana pasada se inauguró en Nueva York la 76 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se espera que al menos 100 jefas y jefes de Estado y de Gobierno participen de forma presencial en el debate entre jefes de Estado que iniciará mañana. El resto participará vía remota. Por segundo año, la pandemia encabeza la lista de temas prioritarios a discutir. Desde hace meses, la ONU ha pedido garantizar que la población de los países más pobres tenga acceso a las vacunas, cosa que no ha sucedido según reconoció la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió aplicar un plan que permita duplicar la producción de inmunizaciones para que en julio de 2022 al menos el 70% de la población mundial haya recibido una vacuna. Otro tema prioritario es la eliminación de la pobreza, uno de los objetivos de desarrollo comprometidos por los países miembros de la organización para el 2030. Guterres pidió invertir en proyectos que apoyen el desarrollo humano, como educación, protección social, salud y empleo. Paridad de género es otro de los temas en la agenda para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas. Pidió desmantelar las estructuras de poder que amparan la discriminación. Respecto al cambio climático, aseguró que el mundo está al borde del abismo y pidió que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, sea un éxito y se logre la total eliminación de emisiones de carbono para el 2030. La alimentación también se abrió paso en la agenda. Esta semana se realizará la primera cumbre de sistemas alimentarios para encontrar soluciones a la producción de alimentos que causa el 80% de la pérdida de biodiversidad y de la cual se desperdicia o se pierde un tercio cada año. Guterres señaló que la única forma de afrontar estos retos es el multilateralismo. Punto y contrapunto. Bueno, último tema a discutir. En efecto, se paraliza la ciudad de Nueva York durante estas semanas. Ya arrancó la Asamblea General de Naciones Unidas, Lisa. Tema que pediste tú, por cierto. Esta noche estamos complaciéndote, porque evidentemente también es un tema que a mí me importa. Pero ¿cómo ves? ¿Qué destacarías de todo lo que se está discutiendo ahorita allá en Naciones Unidas? Está el tema de la pandemia, por supuesto, pero hay muchos más temas. Es que hoy estamos de festival de internacionalistas entre la CELAC y la Asamblea General de la ONU, pero me parece que los dos momentos son sumamente importantes justo para hablar de temas que luego no entran en la agenda Sí. y que no tienen que ver con si la resolución o el texto o podemos encontrar ahí en las comas y quién se peleó, sino que tiene que ver con los grandes temas globales que sí requieren que le pongamos atención, que nos espantemos todos y que desde nuestro granito de arena demandemos a nuestros líderes y tomadores de decisión que hagan algo, ¿no? Y yo resalto dos de esos grandes temas que se van a tocar esta semana y que de alguna manera pues les vamos a tener que dar seguimiento. El primero era lo que se mencionaba en la nota, la primera cumbre de los sistemas de alimentación. Ya no estábamos hablando de una cumbre simple y sencillamente para llevar ayuda humanitaria y alimentación a lugares en conflicto, como puede ser la crisis de hambruna que viven los niños en Yemen después de tanta guerra, o Siria, etcétera. Estamos hablando de el mundo tiene que repensar todos sus sistemas de alimentación porque el 80% de la biodiversidad se está acabando por cómo estamos plantando y cosechando vegetales, por cómo estamos produciendo ganado para la alimentación, por cómo estamos produciendo aves, ¿no? Y otros, los famosos poultries, ¿no? Para el consumo humano, y nos estamos acabando el mar de una manera muy poco sustentable que además se suma a problemáticas que nos impiden llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con la eliminación del hambre, que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con el cambio climático. Esta parte me parece sumamente importante porque en México creo que es una conversación que tenemos que dar y hay lugares en donde esto está empezando de manera como muy sistemática y metódica, como ahora el nuevo programa justamente interdisciplinario de alimentación que acaba de abrir el CDC de Aguascalientes, que es uno de los pocos que yo conozco que realmente está pensando esto desde el punto de vista sistémico y global. Sí. Luego el otro, que es el tema del cambio climático como amenaza a la seguridad, y donde creo que va a ser muy interesante que el miércoles o jueves monitoremos qué pasó en esa cumbre, porque Claro. México es parte del Consejo de Seguridad ahora. La presidencia del Consejo de Seguridad la tiene Irlanda, y entonces Irlanda convoca a esta cumbre en donde pues justamente se va a tocar el tema del cambio climático, ya no como un tema De acuerdo. de metas de reducción de emisiones de carbono, sino qué hacemos con el Sahel,
qué hacemos con el conflicto en Sudán, qué hacemos con Etiopía y Eritrea, en donde la reducción de 90% de sus fuentes de agua por cambio climático es lo que alimentó las guerras civiles, los conflictos y las guerras que estamos viendo hoy en territorios bien particulares. Por eso me parece fascinante y agradezco mucho que se haya tocado. No, al contrario, ojalá pudiéramos hacer un programa entero de esto. De hecho, a ver si arma una mesa de viernes con este tema. Ana, ¿cómo lo ves? Digo, también yo muy contenta con tocar estos temas internacionales y nada más aclarando un poquito la intervención de hace rato, pues bueno, la razón por la que el embajador de Estados Unidos estaba en última fila y el presidente Maduro en primera es porque Venezuela es un país integrante de la CELAC y Estados Unidos no. Entonces, bueno, creo que de repente abogan mucho por la institucionalidad, pero luego también tienen este tipo de lecturas que van por todo lo contrario. Respecto a la Asamblea General de la ONU, efectivamente, como menciona Lisa, yo creo que sí está siendo ya cada vez más importante las agendas y los temas globales dentro de las agendas nacionales de los países, precisamente porque a pesar de que llevamos muchos años quienes nos dedicamos a los temas internacionales, insistiendo en que los temas tienen que ser abordados de manera conjunta, pues no se había hecho y ahora sí estamos viendo ya las consecuencias de no hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, pues estos temas de digamos, nada más estar, o esta lógica, esta idea de estar pensando en quién es el país con más poderío o con más PIB entre las naciones, pues realmente está dejando de ser lo más relevante para tornarse en estas agendas que se ven, que nos afectan a todos los países de manera generalizada, ¿no? Con unos y otros efectos. Por supuesto, como siempre, de manera muy desigual, y eso es lo que tiene que corregirse, y también pues entender que la cooperación internacional es la única forma en la que vamos a poder hacer frente a estos temas globales, ¿no? Creo que la pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa muchísimo este asunto. Creo que el tema de las vacunas y la coordinación, los mecanismos de coordinación entre los países para poder dotar de suficientes vacunas a todos los países, pues va a ser de lo más importante, ¿no? Porque finalmente la pandemia no va a dejar de ser un problema grave mientras no tengamos estos mecanismos y mientras no estén vacunadas todas las personas de todos los países, ¿no? Entonces creo que eso es un tema muy específico y también, pues bueno, a mí me llama mucho la atención esta propuesta que hace el secretario general en este llamado al inicio del debate, perdón, de la Asamblea General, que iniciará el debate general esta semana, de la Naciones Unidas 2.0, ¿no? Donde implica meter tecnologías, ¿no? Y como incorporar todo este asunto del análisis de datos, pero dos temas que me parecen muy relevantes y que tienen que ver con la gobernanza global, como se dice, que es la inclusión de los gobiernos locales y regionales, tener ya un foro de alto nivel que incluya a estos gobiernos locales, y de la sociedad civil, no solo como un ente de consulta, sino como un ente de participación en la implementación de las agendas globales, y espero que, bueno, si esto se logra, haga realmente un cambio en la implementación de las agendas. De acuerdo. Alfredo, ¿cómo lo ves? Bueno, primero empezar diciendo que lo de Ken Salazar no fue en la cumbre, fue en el desfile militar, en los festejos del 16 Salazar de no estaba septiembre. en la CELAC, ¿no? Sí. ¿Mandé? Salazar no estaba en la cumbre de CELAC, ¿no? No estaba ni observador. No. Estaba en el... Y Maduro los hechos que habíamos visto durante toda la semana es precisamente a Díaz Canel hasta adelante y al embajador atrás, pero hablo como lo simbolizo. Digo, pues no es jefe de Estado. Ni siquiera es lo más relevante. Está bien. Pero bueno. Díaz Canel fue invitado especial. Bueno, yo creo que lo más importante, y creo que hoy para el mundo, y nadie tiene la menor duda, es el problema que tenemos con la pandemia y con la vacunación, ¿no? Justo de lo que les decía hace un momento de esto que he estado como viendo, investigando cómo ha afectado el bloqueo y cómo han afectado ciertas medidas a ciertos países para acceder a las vacunas. Pues parte de lo que creo que ya dijo en términos generales el secretario general de la ONU, ¿no? Y de reconocer algo, el 70% de las dosis aplicadas han sido aplicadas en solamente 10 países, ¿no? Entonces, la realidad que tenemos, como ya lo hemos dicho muchas veces aquí, y creo que ahí fue un gran acierto de México poner el énfasis desde el primer momento y en la configuración del mecanismo COVAX y demás, nos tiene hoy en un punto en el que yo he estado justo reportando, tratando de ver cómo lo está pasando, por ejemplo, en Venezuela, y la cantidad de problemas que tienen para acceder a las vacunas, incluso estando ahí COVAX de respaldo o de esperanza, pues no son resultados lamentablemente alentadores, ¿no? Sí, COVAX ha fracasado, y el otro tema,
¿Mandé? COVAX ha fracasado, lamentablemente. COVAX ha fracasado y creo que ese tendría que ser, hablando de la pandemia y de la vacunación, el tema principal para poder ser replanteado, ¿no? Y creo lo que dice Elisa nos pone también a la expectativa de ver cuál va a ser la postura de nuestro país y en general de los países en esta semana, también respecto a lo de Afganistán, lo que hemos visto en las últimas semanas y que también hemos hablado aquí. Y por supuesto esto que con qué fuerza se está diciendo, afortunadamente desde la ONU a raíz del informe del IPCC, esto que ahora se menciona como una guerra contra el planeta, ¿no? O sea, la última llamada de las últimas llamadas que es el medio ambiente, y creo que lo que dice Elisa, que yo no lo tenía así de claro, por supuesto, en el radar, lo que está pasando con el agua, más allá de compromisos que por supuesto sí tienen que quedar claros en reducción de emisiones de carbón y demás, pues sí tendrían que ser parte de lo que está viviendo el planeta en esas dos pandemias, ¿no? La ambiental y la pandemia por COVID. De acuerdo. Finalmente, Eder, ¿cómo lo ves? México, ya mencionaba Lisa, está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le van a tocar temas ahí espinosos. Sí, primero que en el contexto de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, se invitó a distintos actos a invitados especiales. Hubo senadoras de los Estados Unidos como invitadas especiales. Estuvo el nieto ahí se me fue ahorita su nombre, pero hubo muchas personalidades que circularon, y el invitado especial del desfile del 16 de septiembre fue el gobierno de Cuba. Se anunció desde hace mucho y por eso estaba ahí al frente. El diálogo del presidente López Obrador y la capacidad de interlocución que tiene le permite sentarse con mandatarios de derecha y de izquierda, y ya ha sido muy claro en posturas, por ejemplo, sobre el gobierno de Nicaragua, con el que siempre ha planteado diferencias profundas por ser represor y contradictorio a los ideales del movimiento sandinista. Me parece que Nueva York se paraliza, como decías hace ratito, ante una institución paralizada. El fracaso de COVAX en el momento en el que más se le necesitaba a la ONU demuestra que está a expensas de lo que los grandes países hegemónicos digan, incluso a costa de declaraciones consensuadas y de votaciones prácticamente consensuadas de la ONU, por ejemplo, en contra del bloqueo a Palestina. El bloqueo a la Franja de Gaza específicamente, el bloqueo no ha podido ser derrotado porque hay dos países hegemónicos, Estados Unidos e Israel, que no permiten que se concreten los acuerdos. Sí me parece que en contraste con los acuerdos chiquitos, si quieren, presupuestos pequeños de economías que no se terminan de consolidar, de América Latina y el Caribe, pero ya hay un fondo para establecer una estrategia para combatir el calentamiento global en una región que no es la que más aporta a la crisis climática global. Ya se habla de específicamente temas en donde se puede ir avanzando alrededor siempre de el principio de la cooperación para el desarrollo. Ojalá que en la ONU la mayoría de los países que opinan que se tendría que construir un mundo multipolar donde sea el centro la cooperación para el desarrollo, ojalá que tuvieran más resonancia y más capacidad de resolución y de operación, pero desafortunadamente, insisto, la ONU en estos momentos está, bueno, históricamente, está secuestrada por los intereses de las grandes hegemonías, y no solo Estados Unidos, también la Unión Europea, también China, también Rusia, tienen la capacidad de boicotear procesos que son muy urgentes y muy necesarios. ¿Qué es lo más valioso de estas cumbres? Ya lo dijo Lisa, los debates que ponen sobre la mesa y las posibles soluciones que no solamente dependen, por suerte, de estos países hegemónicos. Bueno, pues arranca las Naciones Unidas. A ver, rapidísimo, Lecona, de verdad, 20 segundos porque se acabó el tiempo. 20 segundos, nada más para decirle a Eder, en los 500 años que se han conmemorado en las últimas semanas, quienes fueron excluidos fueron las propias poblaciones indígenas, como hemos hablado aquí, que quienes no se les permitió ni siquiera acceder al Zócalo capitalino. Y qué bueno que el presidente condene a la represión de la derecha en Nicaragua y demás, pero ni una palabra con Venezuela y Cuba. Bueno, pues empieza ya la reunión con Cuba más fue muy claro su importante posicionamiento de la diplomacia en Estados Unidos con la Asamblea General de Naciones Unidas. Le damos seguimiento también a lo largo de la semana. No te vayas, nos vamos a una pausa para regresar con la paparrucha esta noche y despedirnos de las y los panelistas.